Un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy buenas, Dios les bendiga. Espero que este día sea un día de bendición para todos nosotros. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias en este momento porque podemos estar en torno a ti adorando, bendiciendo tu nombre, estar aquí juntos, Señor, y en armonía para pedirte que nos hables una vez más. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y sobre todo en este momento te ruego que hables a cada pareja, Señor, cada matrimonio que está presente o que después nos va a ver, Señor, en las redes sociales. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Ya hemos leído todo el capítulo 7 de Primera a los Corintios. Ahora permítame y vamos a leer solamente unos cuantos versículos. Voy a comenzar con el versículo 2. Muy bien, voy a leer en Primera a los Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5 para iniciar. Que ya hemos leído todo el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Pero dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo y en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Este capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 7, tiene varios aspectos. Voy a mencionárselos así rápidamente. El primero son las normas para los casados. El segundo aspecto es el divorcio. El tercer aspecto, el estado civil al momento de la conversión. El cuarto son los consejos a los solteros. Quinto, el ascetismo y el matrimonio. Y sexto, consejos a las viudas. Veamos hoy lo relacionado al matrimonio, al divorcio y al estado civil en el momento de la conversión. Vamos a dejar los otros aspectos para una próxima charla. En primer lugar, acabamos de leer en el capítulo 7, los versículos 2 y 5, las normas para el matrimonio. El matrimonio es una forma de huir de la fornicación. Note que el apóstol Pablo en este momento está enfocando lo relacionado al matrimonio más hacia ese aspecto de la parte sexual. Porque desde luego que usted y yo sabemos que el matrimonio tiene muchos propósitos. La realización del individuo como persona, la realización de la pareja, el que la sociedad crezca. Hay tantos aspectos que se podrían tratar del matrimonio, pero aquí el apóstol Pablo se está enfocando en un aspecto que, a mi manera de ver, lo primero que hace es tratar de mostrar que el matrimonio es una de las formas de huir de la fornicación. Por eso dice el versículo 2, cada uno tenga su propia mujer. Mire, el consejo a los solteros es que es mucho mejor casarse que quemarse. Cuando habla aquí de casarse que quemarse, está hablando de esos impulsos normales de la libido, del deseo de tener relaciones sexuales. Esos se tienen, según Sigmund Freud, de la misma, cuando uno recién nace ya comienza a tener esos impulsos, pero se comienzan a manifestar como una forma más fuerte cuando se llega a cierta, algunos a los 8 años, otros a los 10 años,
En fin, no hay una edad estricta donde se diga que ahí comenzó el despertar sexual. Pero todos lo tenemos, hombres y mujeres tenemos esos deseos, esos impulsos sexuales. Hay que saberlos manejar, hay que saberlos controlar. La Biblia está llena de normas de santidad y del buen trato hacia los demás, que hace que sea un poco más difícil y más complicado este asunto de la parte sexual. Por eso Pablo dice, es mejor casarse que quemarse. La ordenanza, desde luego, que abarca a los dos géneros. A veces pensamos que los hombres son más dados a la fornicación que las mujeres, porque nuestra tendencia social es que el hombre es más activo sexual, es más suelto sexual. Bueno, eso era por lo menos hace unos 40 años, tal vez 50 años, porque ya hoy en día no, hoy en día ya el asunto ha cambiado tanto que ya la mujer expresa fácilmente su deseo sexual y muchas de ellas inclusive hoy se atreven a tomar la iniciativa en la parte de la relación sexual. Las relaciones sexuales fueron hechas y determinadas por Dios para el crecimiento del amor. Esto es una parte muy importante para nosotros. Por eso, cuando Pablo habla aquí, da ciertos consejos, los da no solamente para satisfacer la parte animal, sino para que se complementen y se ayuden en el crecimiento el hombre y la mujer como pareja, que se ayuden en eso. Por eso quiero mostrar o como recalcar un poquito las obligaciones del marido. Dice que debe cumplir el deber conyugal. La versión que yo acabé de leer, que es la Nueva Traducción Viviente, no lo dice en esos términos de la Reina Valera, que son como muy sanos, que hay que tener cierto conocimiento para entender lo que el apóstol Pablo dice. Aquí dice que dado que hay tanta inmoralidad sexual, hablando de que es mejor casarse que quemarse, dice que el esposo, el versículo 3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Es decir, que el hombre debe cumplir con la parte sexual con la mujer. Tanto el uno como el otro tienen o tenemos necesidades sexuales. Entonces, esto es un asunto que debe darse de mutuo acuerdo, pero el hombre tiene que satisfacer las necesidades sexuales de la esposa. Esto implica relaciones sexuales placenteras, es decir, que haya disfrute, que haya goce en ese asunto. A mí siempre me ha llamado la atención cuando Sara, la esposa de Abraham, escucha que ella va a tener un hijo. Una de las primeras cosas que ella menciona es que acaso a esta edad puedo sacarle disfrute, goce al sexo, porque eso es lo que ella trata de decir allí cuando, bueno, ya era una mujer de 80 años y ella se está preguntando si a esa edad se puede sacar disfrute del sexo. El sexo debe producir placer, y debe producir placer tanto al hombre como a la mujer. Entonces se debe procurar la satisfacción de la mujer. Esto implica, escúchenme hombres, implica autonegación. No puede tener cabida el machismo. Por el contrario, debe existir el reconocimiento de ella. Ella es una persona, ella es el ser amado, a ella hay que darle lo mejor. Entonces Pablo está hablando aquí de un sexo placentero, que la mujer se sienta completamente satisfecha sexualmente con que su marido provea para ella esta parte. Él debe estar listo y dispuesto para cuando ella lo requiera. Ella no es dueña de su cuerpo, es él el que es dueño de su cuerpo. Dice que en cierta manera
esto es algo recíproco, ni yo me pertenezco a mí solo, ni ella se pertenece a ella sola, sino que ella me pertenece, hablando sexualmente, su cuerpo me pertenece a mí, como mi cuerpo sexualmente le pertenece a ella, a mi esposa. Entonces, el uno y el otro tienen que estar dispuestos a la satisfacción sexual en el momento que uno de los dos lo pida, lo reclame. Ahora, en cuanto a la esposa, hay una obligación también de la esposa, que ella también debe de cumplir el deber conyugal con el esposo, es decir, que debe tener relaciones sexuales placenteras con el esposo. Ella debe procurar la satisfacción de él. Esto implica autonegación. Ella no es dueña de su cuerpo. Mire, mujeres, escúchenme. Cuando el hombre tiene ciertas fantasías sexuales, él las quiere satisfacer con su esposa. ¿Qué mejor que tener una relación placentera con la esposa? Cuando el hombre no encuentra eso en su casa, entonces busca en otro lugar. Hay una canción de Sandro por allá de los años 70 que se llama Le puede pasar a cualquiera. Y lo que hace Sandro en esa canción es mostrar cómo la rutina en la pareja, en el matrimonio, puede llevarlos a que algo que no se quería, que no se pensaba, que no era premeditado, pueda llegar a pasar. Y es el llegar a la infidelidad. A veces se hace todo tan rutinario que se acaba el placer, se pierde el placer. Tenemos que mantener la llama viva del placer sexual si queremos mantener un matrimonio de éxito. La mujer también debe cumplir con la parte sexual y hacer que su esposo se sienta completamente satisfecho en la parte sexual y no tenga necesidad de buscar por otro lado. Hay un peligro de esa negación egoísta. Un hombre insatisfecho o una mujer insatisfecha son terreno propicio para que Satanás ataque y se caiga en el pecado. Cuando ocurre la infidelidad, casi nunca se reconoce que uno de los dos cónyuges falló en esto. Es verdad, supongamos que yo asumo tener una relación extramatrimonial, yo ya soy una persona adulta, que yo asumo las consecuencias, pero hay que mirar hasta dónde la esposa como que fue un factor que ayudó, que empujó a que uno como hombre busque una relación extramatrimonial. No estoy culpando a la mujer, no es esa mi intención, no, yo no quiero decir que siempre que el hombre cae en adulterio o siempre que la mujer cae en adulterio es estrictamente culpa del otro. Siempre será culpa de los dos, siempre, pero habrá más culpa en uno que en el otro, habrá más responsabilidad en uno que en otro, desde luego, eso no se puede discutir. Pero pensemos hasta dónde el uno propicia, ayuda, empuja a que el otro busque por fuera. Tenemos que meditar bien en eso. Pablo aquí está tratando de decirle a los hermanos de Corinto: revisemos nuestro actuar, revisemos nuestra parte sexual y veamos hasta dónde yo puedo empujar al otro hacia el adulterio, hacia una relación sexual extramatrimonial. Pablo advierte que la única razón para negarse el uno al otro es de mutuo acuerdo. Yo quiero hacer énfasis aquí, mutuo. Mutuo quiere decir que es de los dos, no de uno solo, es de los dos. Ella no puede decirle al esposo: hey, es que yo voy a dedicarme 8 días al ayuno y a la oración, entonces durante estos 8 días nada de relaciones sexuales. No, él tampoco puede hacer eso.
tiene que haber un mutuo acuerdo, si es ella o es él quien van a entrar en un tiempo prolongado de ayuno, tienen que hablarlo, dialogarlo y decir, voy a entrar y durante el tiempo no quiero tener relaciones sexuales, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Note que Pablo dice mutuo acuerdo. Y esto, dice Pablo, para ocuparse de la oración. Esto no es no, es para dedicarse a la oración. No es suficiente, escuche, con entregar el cuerpo. Se necesita entregar el corazón, la mente, el espíritu. Pablo dice juntarse en uno. Cuando habla de juntarse en uno, no es solamente el acto sexual nos convierte en uno. ¿Sabía eso, verdad? El acto sexual nos convierte en uno, pero aquí Pablo nos está llevando algo más allá que la simple unión física. Se está hablando de que están unidos en su mente, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en sus sentimientos, se han convertido en uno. Esa es la gran importancia de la relación sexual dentro del matrimonio. Yo sé que esto es un espacio muy corto para tratar aspectos profundos acerca de esto, pero escúcheme, procuremos satisfacernos mutuamente en el matrimonio. En segundo lugar, en el capítulo 7 del versículo 10 al 16, el apóstol Pablo nos habla de otro asunto ya un poco, no completamente diferente, pero ya como dejando a un lado esta parte. Dice, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Es decir, que Pablo ahora entra a tratar aquí el asunto del divorcio. El divorcio y el nuevo matrimonio. El divorcio no es algo recomendable. No es algo recomendable. Recuerden cuando le preguntaron al Señor Jesús y él dijo, pero al principio no fue así. Es decir, el plan de Dios, la norma de Dios, lo que Dios quiere es que la pareja se mantengan unidos hasta que la muerte los separe. Por eso el matrimonio no es algo deseable, no es algo recomendable. ¿Por qué razón? Mire, le voy a mencionar aquí algunas cosas así rápido. El matrimonio es un fuerte dolor para el cónyuge herido. El divorcio es un fuerte dolor para el cónyuge herido. Deja un dolor profundo. Hace unos años yo leí una tabla que se hace para los problemas que nosotros tenemos a nivel psicológico, vamos a decir. Les han dado un puntaje. Entonces, que perdió el trabajo, le dan una cantidad de puntos, que peleó con el hijo, le dan una cantidad de puntos, que se le murió el hijo, le dan una cantidad de puntos. El asunto es, ya para esta época no recuerdo, pero eso en esa tabla había como un máximo de puntaje para que la persona no pierda la razón, pues. Y sabe, uno de los ítems que más recibía puntos era el divorcio, la separación. No era ni siquiera la muerte del cónyuge, porque cuando se muere el cónyuge, el dolor puede permanecer, digamos, 3, 4, 5 meses, aunque yo conozco a algunos que a los 6 ya están vueltos a casar. Pero bueno, es decir, hay un dolor cuando se muere el cónyuge, pero es mucho más traumático el divorcio, la separación. El divorcio es mucho más traumático que la muerte del cónyuge. Otro factor que es doloroso es para los hijos. Los hijos sufren un gran dolor cuando hay el divorcio de los padres. Es un dolor que a veces no lo expresan, pero que los ha llevado a niveles tan difíciles de depresión que algunos se suicidan. Otros caen víctimas de la droga, del alcoholismo. Hijos que sufren terriblemente
por la separación de sus padres. También hay un dolor para la familia expansiva, es decir, la familia del esposo, la familia de la esposa, es decir, los padres, los tíos, los primos, los sobrinos, todos son afectados cuando hay un divorcio. Mire, si a veces a uno lo afecta el divorcio de un amigo, ¿cuánto más va a ser el divorcio de un familiar? Entonces el divorcio causa un gran dolor, no solo al cónyuge que es dejado, abandonado, y a los hijos, sino que también a toda la familia expansiva. Pero Pablo sabía que eso era un asunto que, hombre, lo deseable es que nunca se separen, pero a veces se separan. Entonces Pablo dice que si se llega a la separación, Pablo dice que no hay opción de un nuevo matrimonio. El Señor Jesús lo llevó al punto de decir que el que se casaba con el otro, con el cónyuge que quedaba, también se le consideraba en adulterio. Voy a buscar aquí rápidamente, esa es una de las ventajas, bueno, aunque honestamente yo encontraba más rápido cuando usaba la Biblia de papel. Entonces, pero ya que estamos aquí con esta Biblia, quiero que miremos en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a mirar del versículo 3 en adelante. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Note aquí cómo el Señor Jesús lleva esto del divorcio a un lugar un poquito más complicado, porque Él habla que si una persona se divorcia y se casa con otra, la otra entonces está en adulterio. Tengamos en cuenta eso, porque a veces tomamos con demasiada liviandad esto. El divorcio no está en el plan de Dios. Moisés concedió la oportunidad o este hecho del divorcio, pero el Señor aclara que no es el plan de Dios. Ahora, no es que no me gustó porque ronca, o no me gustó porque no me prepara bien el desayuno, entonces le doy carta de divorcio y se va. No, Señor. El Señor Jesús dice que la única razón, escuche, esto es el Señor Jesucristo, la única razón para el divorcio es la infidelidad conyugal. Entonces, si no fue eso, no hay manera de divorciarse. Arreglen las cosas, háblenlas, busquen consejería, busquen ayuda, pero no, es más, yo siempre he dicho que en el matrimonio nunca se debe mencionar la palabra divorcio, nunca, nunca. Ni por chiste, no, siempre tenemos que pensar en que cualquier dificultad que tengamos puede ser solucionada a través del diálogo. Luego Pablo menciona los matrimonios mixtos. Este es otro asunto un poquito complicado. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla.
Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Ahora, en el versículo 15 dice: en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. A vivir en paz. Si se vive con un no creyente y este no estorba la fe, pues no debe haber separación. Manténganse juntos. El único lío, siempre he pensado que el único lío que se puede dar es ese lío de los hijos, cómo los vamos a educar. Pensemos en un cristiano casado con un católico, independiente de quién sea quién. ¿Vamos a bautizar al niño o no lo vamos a bautizar? ¿Lo bautizamos o lo presentamos? ¿Va a ser la primera comunión o esperamos a que se bautice cuando tenga cierta edad? Todo eso va a ser un poquito de complique, a menos que se dialogue, a menos que se hable, a menos que se razone. Pero Pablo dice aquí, si no le pone problema, quédese viviendo con él. El cónyuge incrédulo es santificado por el creyente. Quiere decir que la influencia del uno va a estar en el otro. Pero no es que automáticamente, si yo soy cristiano y mi esposa no es cristiana, no es que automáticamente entonces ya ella es santificada por el Señor. No, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, y si lo complementamos con los consejos de Pedro, lo que está diciendo es que con nuestra conducta podemos ganar al otro para Cristo. Si yo soy un creyente y mi esposa no es creyente, pero ella ve que mi cristianismo es auténtico, que no es hipócrita, ella va a querer ser como yo. Entonces va a aceptar a Jesucristo también. Igual sucede con los hijos. Hay muchos hijos que no quieren saber nada de la iglesia, porque los padres, aunque van a la iglesia, se comportan como inconversos en la casa. Entonces ellos no quieren saber nada de Dios. Si queremos que nuestros hijos se salven, nuestra vida tiene que ser congruente con el cristianismo. Tenemos que vivir como cristianos. Si el incrédulo, dice Pablo, si el incrédulo se quiere separar, ni modo que se separe. Pero yo quiero hacerle aquí dos salvedades. Número uno, note que él al principio de esta sección, él dice: yo tengo consejo, no es del Señor. Este consejo es un consejo dado por mí. Mira lo que dice, para que entendamos. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. O sea, este asunto del vivir con el inconverso o separarse, Pablo está aclarando que eso no es un mandamiento directo del Señor, sino que es un mandamiento o un consejo hecho por el apóstol Pablo y no por el Señor. Quiero que miremos, si usted puede buscar rápido, en Deuteronomio capítulo 24, quiero que leamos los primeros versículos. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, note lo que dice aquí Moisés. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y se divorcia de ella o se muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. ¿Por qué les leo este texto?
Se lo leo por varias razones. La razón principal, porque hay pastores que han hecho que llega una pareja, por ejemplo, llega una pareja a la iglesia y después de cierto tiempo el pastor se da cuenta que ella es separada y con el que llegó no es el esposo, sino que ella tenía su matrimonio con otra persona. Y hay pastores que quieren que esa persona deje a su cónyuge y vuelva a vivir con el otro. Note que la Biblia prohíbe ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado cómo manejamos esto. Si el incrédulo se quiere separar, que se separe. Pero escuche, hay que tener en cuenta las normas que Dios ha establecido para el matrimonio. Ahora, del versículo 17 al versículo 24, el apóstol Pablo entra a hablar sobre lo que podríamos llamar el estado original en el cual fue llamado. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente. Aquí el apóstol Pablo ya entra a dar un ejemplo con la circuncisión. Pero recuerde que está hablando aquí del matrimonio. Hasta aquí, hasta este versículo, está hablando claramente del matrimonio. En el estado en que Dios lo llamó, así se quede. Yo no tengo como pastor que ponerme a expulgar allá, a escarbar la vida de los cristianos, de los miembros de la iglesia, y si encuentro que llegaron dos que no están casados porque ella era casada o él era casado, se separaron, se unieron, con el primero no hubo ningún tipo de relación matrimonial en el sentido de tener familia, de tener hijos, pero ahora con este que están viviendo es una familia completa, viven bien, se tratan bien, tienen hijos, está todo bien. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí decirles que tienen que separarse? Eso no es humano, eso no es ser una buena persona en el trato, porque hay que pensar en los hijos. Bueno, listo, es que la Biblia dice que usted está en adulterio, en fornicación, porque no se casó. Eso es un asunto que se podría tratar en otra predicación. Esto del matrimonio ante un juez, ante un sacerdote católico, ante un pastor, ante un notario, eso hay que mirarlo con un poquito de diferente mirada a la que le damos en Occidente, especialmente en Latinoamérica. Aquí se refiere, cuando dice que en el estado en que Dios lo llamó, aquí se refiere al matrimonio, porque ese es el tema central que ha estado tratando. Cuando comienza a hablar de la circuncisión, comienza a hablar como ejemplo para que entendamos las cosas del matrimonio, nos habla sobre la circuncisión. El nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que ahora somos reconciliados con Dios. ¿Entiende? Reconciliados con Dios. Hemos vuelto a la comunión con Dios por medio de aceptar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. La sangre de Cristo nos compró. Fuimos comprados a precio muy alto. El precio que se pagó por usted y por mí fue la sangre de Cristo Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre. Dios sabía cómo vivíamos y aún así nos buscó. Porque recuerde que es Dios quien nos busca, no nosotros a Dios. Dios nos busca. Aquí es donde para mí adquiere mucho significado lo que dice Romanos 5:8. Que aunque éramos pecadores, dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios sabe cómo vivo yo, Dios sabe quién soy yo, y a pesar de que Él sabe quién soy y cómo soy, me buscó, me llamó y me salvó. Quedémonos en el estado en que Dios nos llamó. Él conocía nuestro estado civil.
a Dios eso no lo tomó por sorpresa. Uy, este man no era casado y yo lo traje a la iglesia, ¿ahora qué hacemos? No, el que se pone en esos problemas es el pastor. ¿Y sabe por qué? Porque no conoce y no lee la Biblia. Miren, aquí está claro lo que nos dice Pablo en Corintios 7. ¿Qué nos está diciendo? Cada uno en el estado en que uno encontró, ¿qué es esa manera? Ponga a buscarle ya cosas, explicaciones mojigatas que a veces y que son ultra no sé qué. No, sencillamente aceptemos a los hermanos y aconsejémoslos y ayudémoslos, no importa en el estado en que hayan llegado. No nos hagamos esclavos de doctrinas de hombres. Leamos la palabra, apliquemos la palabra, vivamos la palabra. A manera de conclusión, el matrimonio es algo demasiado serio y debemos asumirlo con esa seriedad. Si hasta aquí, escúcheme, si de pronto hasta aquí no ha funcionado nuestro matrimonio como debiera de haber funcionado, en este momento podemos pedirle al Señor su ayuda. Si no nos hemos entregado en cuerpo, alma y espíritu y mente al otro, empecemos desde hoy. Podemos hacerlo a partir de hoy. Mire, no se deje robar la bendición por conceptos puramente humanos. Mire, Dios lo llamó y Él sabía cuál era su condición, pero aún así, escuche, Dios se arriesgó a salvarlo. Deje a un lado esos complejos de culpa y acérquese confiadamente al trono de la gracia. Todos los matrimonios tenemos dificultades, diferentes niveles de dificultades, unos por un lado, otros por el otro, pero escuche, para todos hay un remedio: acercarnos a Cristo Jesús, pedirle que nos ayude y Él nos va a ayudar. Padre, en este momento te doy gracias por esta palabra que hemos anunciado. Te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu haga el resto, que tu Espíritu fije en la mente, en el corazón, en el alma de mis hermanos los principios y las verdades que son tuyas, Señor. Bendice cada matrimonio aquí presente, cada pareja aquí presente, Señor. Bendícelos a ellos y bendice a sus hijos, a sus familias. Y Padre, cuando ellos estén en dificultades, te ruego que ellos tengan el valor o de hablarlo entre ellos o de buscar ayuda. Para eso estamos los pastores, para eso estamos los consejeros familiares, para eso estamos los consejeros matrimoniales, Señor. Ayúdanos a recurrir a ellos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Hay heridas, sánalas en este momento. Sana las heridas, Señor, que haya en los matrimonios y glorifícate de una manera especial. Aquellos que me están viendo por las redes sociales, Señor, yo pido que tú los ayudes, los bendigas y los guardes. Sánales también, Señor, si están en problemas, en dificultades. Si alguno de sus cónyuges siente que no puede perdonar al otro, te ruego que tu Espíritu en este momento lo toque y le haga sentir la necesidad de perdonar, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo culto.